en ella besando. Carga una cruz de iniquidad, que en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad, que en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad, que en ella pesa el mundo. Muy buenas noches, queridos amigos de la fanpage que a esta hora están llegando, a esta hora de la noche. Qué bueno encontrarnos con ustedes, tanto en la fanpage Padre Cristian como en el Instagram. Bienvenidos a todos los que están llegando a esta hora de la noche. Hoy viernes, para dar gracias a Dios, para glorificar al Señor, porque nos da la oportunidad de bendecirlo, nos da la oportunidad de estar reunidos en esta noche. Por eso me alegra compartir con ustedes en este viernes de dolor. Por eso vamos a dar gracias a Dios, porque hoy en punto de las 8 de la noche nos permite encontrarnos con Él, bendecir su nombre y dar gloria a Dios por todo lo que nos da. Así que bienvenidos a todos los que van llegando a esta hora de la noche, saludando, reportando su sintonía, comentando, dando like, compartiendo este video, porque hoy vamos a hablar del tema de la confesión. ¿Por qué debemos confesarnos? Es algo que nos debemos preguntar. ¿Dónde está la confesión en la palabra de Dios, en el catecismo? Vamos a hablar desde el derecho canónico, quién es el ministro de la confesión, cómo debemos confesarnos, qué pasa ahorita que no podemos confesarnos. Vamos a hablar de todos esos temas, así que por favor empecemos a preguntar sobre el tema de la confesión, que hoy va a dejar un espacio para que ustedes pregunten sobre este tema de la confesión, que me imagino tendremos muchas preguntas y vamos a estar respondiéndolas en la noche de hoy. Así que vamos a disponernos, vamos a orar, vamos a glorificar al Señor por todo lo que nos da, porque es eterna la misericordia de Dios para con nosotros. Vamos a disponernos aquí a todos los que están conectados en el canal de Instagram, Padre Cristian. Me perdonan los del Instagram, no puedo ver sus comentarios. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, escríbanla en la fanpage Padre Cristian. En el Instagram se escucha muy bien, se ve muy bien, igual que en la fanpage. Donde quieran estar allí conectados, lo importante es que estén sintonizados. En el canal de YouTube Padre Cristian encontrarán la grabación ya después, pero para los que quieran estar en vivo y en directo con las preguntas, saludamos rápidamente a Sebastián Torres, a Bisek Abad de Guatemala, a Ángela Méndez, a Marta Alarcón, a Leonil de Alarcón, a Livia Casalet. Bienvenida. Dice Livia, yo tengo muchos años que no me confieso. ¿Es un pecado eso? Bueno, ya vamos a hablar de ese tema también. ¿Será pecado, no será pecado confesarnos? Livia, estate atenta porque hoy vamos a responder esa pregunta. A Gloria Morocho, saludos desde El Espinal, barrio La Magdalena. Un saludo muy especial y feliz cumpleaños a todos los del Espinal, a los espinalunos. Mi bendición grande en el nombre del Señor, porque hoy El Espinal está de cumpleaños. A Ángela Méndez, muy bien, a todos ustedes que van llegando a esta hora de la noche, vamos a disponernos a la oración. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, vamos a glorificar al Señor, a la iglesia. Oremos, démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Amado Señor, en esta noche nos ponemos en tu presencia para darte la gloria y la alabanza, para bendecirte, Señor, para glorificarte por todo lo que haces en nuestra vida. Hoy, Señor, te encomendamos este encuentro que vamos a tener sobre la confesión. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ilumine, para que nos santifique, para que nos llene de tu presencia, Señor. Suscita en nosotros ese deseo de cambiar, de arrepentirnos del pecado, de ser diferentes, de encontrarnos contigo, de poderte dar la gloria y la honra, Señor. Tú que constantemente nos llamas a la conversión, hoy, Señor, a través de este tema, suscita en nosotros el deseo del arrepentimiento, el deseo de la conversión. No permita, Señor, que nos separemos de ti. No permita, Señor, que el pecado nos enlode y nos haga mucho daño. Hoy queremos ser libres, hoy queremos ser renovados en tu gracia, amado Jesús. Grande eres tú, Señor, por todo lo que haces en nosotros.
Hoy, Señor, te entrego a las familias que están sintonizadas. Te entrego, Señor, a todas las personas que nos están viendo de distintas partes de Colombia y fuera del país. Espíritu Santo, séllales con tu preciosísima sangre. Hoy te pido, Señor, por aquellos países que se están viendo muy afectados por esta situación del coronavirus. Señor, te pedimos que tengan misericordia de nosotros, que cese esta pandemia que tanto daño nos está haciendo. Ten piedad de nosotros que somos pecadores. Bendito seas por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien, bienvenidos una vez más a todos los que están llegando aquí para este tema que vamos a tratar sobre la confesión, sobre el sacramento de la penitencia. Saludos a Marta Alarcón, a Lucía Bonilla Barón, quien nos escribe, dice Lucía, debemos confesarnos para sentirnos mejor espiritualmente. Bueno, Lucía, ya vamos a entrar en el tema y vamos a ver si esa pregunta te la logro responder y si no, te la estaré concretando ya en este momento de preguntas. A Marilú Villarreal, que nos sintoniza desde Altos de Berlín, saludos desde Ibagué. Les cuento, el Jueves Santo vamos a estar haciendo una procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de la parroquia de San José Obrero. El Señor va a estar bendiciendo, visitándolos, acompañándolos, y a todos los fieles de San José Obrero pongan una velita en su casa, pongan la bandera de la Virgen como un signo de adoración ante la presencia del Señor que va a pasar. Muy bien, saludos a Norma Constanza, que dice cómo hacer para las confesiones ahora. Muy bien, Norma, te voy a responder ahorita esa pregunta. Vamos a entrar en el tema de la confesión y esas preguntas las voy a tener en cuenta porque vamos a responder todas las preguntas que tengan sobre el sacramento de la confesión. Bueno, entonces, muchas veces nosotros le llamamos confesión, penitencia, perdón, arrepentimiento. ¿Cuál es el nombre de este sacramento? Bueno, me voy a basar primero en el Código de Derecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de qué nombres le podemos dar al sacramento de la confesión. El Catecismo lo habla de sacramento de la penitencia y la reconciliación. Este sacramento forma parte de los sacramentos de la curación, como también el sacramento de la unción de los enfermos. Son sacramentos de curación. Así que por favor tomen apuntes, agenda en mano, lapicero en mano, porque si no se anota se nos puede olvidar lo que les voy a compartir a continuación. Entonces, ¿con qué nombres identificamos el sacramento de la confesión? Primero, lo podemos identificar como sacramento de conversión. ¿Por qué? Porque es allí en este sacramento donde se realiza la conversión de nuestros pecados, donde empieza a haber un cambio rotundo en la presencia del Señor. También lo conocemos como sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque allí la persona se consagra en un proceso de conversión, de arrepentimiento y de reparación. Toda confesión normalmente tiene una penitencia que impone el sacerdote de acuerdo al género y a la especie, que ya les voy a hablar de ese tema, cómo un sacerdote pone una penitencia a un penitente. Vamos a saber eso, por qué o cuál es el grado de la penitencia que se le puede poner a un penitente de acuerdo al género y a la especie del pecado. También lo podemos llamar como sacramento de la confesión, que es el nombre más común. ¿Por qué? Porque es allí la declaración o manifestación que se hace de mis pecados. En arrepentimiento, en vergüenza por haberlos cometido, los confieso ante el sacerdote. También lo llamamos como sacramento del perdón, puesto que allí Dios concede el perdón y la paz al penitente. Lo llamamos sacramento de reconciliación, porque es donde Dios otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Entonces, 5 nombres con los cuales podemos llamar el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Vamos a repetirlo rápidamente: sacramento de conversión, sacramento de penitencia, sacramento de confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. Para que tengamos en cuenta, son esos nombres con los cuales podemos llamar a este sacramento. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Bueno, muy bien. Ya también voy a mostrar en la Sagrada Escritura, vamos ahora a hablar antes de entrar al derecho canónico. Biblia en mano, por favor, los que tienen su Biblia en mano, porque vamos a leer
dónde está en la Sagrada Escritura el sacramento de la confesión. ¿Ya tienen su Biblia? Porque les voy a empezar a dar citas bíblicas para que también nos sustentemos desde la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Entonces, la primera cita bíblica es Santiago, capítulo 5, versículo 16. Es la cita bíblica más conocida, pero le voy a dar varias citas bíblicas que nos habla de ello. Entonces, ¿qué nos dice la carta de Santiago en el capítulo 5, versículo 16? Nos dice lo siguiente: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, empezamos. Santiago 5:16 nos dice claramente: confesaos mutuamente los pecados. Nos habla primero de el confesar. ¿Y qué es confesar los pecados? Acusar mis pecados. Acusar mis pecados. Miren, les cuento esta analogía tan bonita que hago de la confesión. La confesión es un tribunal. Es un tribunal. No sé si lo han visto así de alguna manera. La confesión es un tribunal. ¿Por qué? Porque es allí donde yo voy a acusar mis pecados, donde yo voy a ir a contar mis delitos, donde yo le voy a ir a decir al Señor la maldad que he hecho y en la cual he ofendido al Señor. Es un tribunal. Yo voy a juzgar, autojuzgarme. Yo voy a acusar mis pecados. Pero es el único tribunal que existe donde yo acuso mis pecados y Dios me perdona. Es el único tribunal de la misericordia, donde yo voy a acusar mis pecados, a revelar mis pecados. ¿Y cuál va a ser mi sentencia en su mayoría? La sentencia va a ser una sentencia absolutoria. Yo les pregunto, hagan eso en un tribunal del mundo. Hagan eso en un tribunal de Colombia. Vayan y cuenten sus delitos, sus pecados. Creo que ningún juez te dará una sentencia absolutoria. Esa es la misericordia de Dios. ¿No les parece tan hermoso esto? La misericordia de Dios es tan grande que yo voy y acuso mis pecados y mi sentencia es absolutoria porque Dios me perdona, porque Dios me ama, porque Dios lo que más le interesa es el corazón arrepentido. Ya no le interesa el pecado, ya no le interesa el pasado, ya no le interesa lo que tú has hecho, lo que le interesa es tu corazón arrepentido. Es el único tribunal donde hay una sentencia absolutoria, donde tú juzgas tus pecados, donde tú te acusas y Dios te perdona. Muy bien, otra cita bíblica que encontramos, atentos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué nos habla Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19? Nos dice lo siguiente. Versículo 9, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Qué hermoso esto. Si reconocemos, en otra traducción que puedes tener en tu casa dice: si confesamos nuestros pecados. Reconocer es confesar, es acusar, es decir, es manifestar. Fiel es Dios para perdonarnos. Debemos confesar nuestros pecados. No tardemos en la confesión. Aquí les respondo la pregunta que ya me hacían. Entonces, si yo soy en pecado mortal, ¿debo confesarme? Claro que sí, cuanto antes. No postergue la confesión si has caído en el pecado mortal, porque el pecado mortal destruye la relación con Dios. El pecado mortal nos pone una barrera ante el corazón de Dios. Ponemos un muro cuando pecamos a la misericordia de Dios. Por eso Primera de Juan 1:9 nos dice: confesar nuestros pecados, arrepentirnos para que Dios nos perdone y nos purifique de toda injusticia. Muy bien, Proverbios 28:13 en sus Biblias. Proverbios 28:13. Atentos, Proverbios 28:13 nos dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Ojo, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Yo creo que esa cita bíblica hay que ponerla en una puerta grandísima, como una frase hermosa que no podemos quitarla del corazón. Así como los judíos se ponían citas bíblicas en sus manos, las tenían en sus telas, en su ropa, para que no se les olvidara la palabra de Dios. Nosotros también debemos tener esta cita bíblica, Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera.
Entonces aquí nos da una clave la palabra de Dios, porque a veces no nos va bien en las cosas, porque hemos perdido la gracia, hemos perdido la amistad con Dios a causa de nuestro pecado. Por eso a veces no prosperamos, por eso es que a veces nuestra oración no tiene hasta éxito, porque el pecado tiene como obstáculo la gracia para no dejar que esa gracia penetre en nosotros. Dios siempre nos da su gracia, pero a veces nosotros ponemos una capa con el pecado y muchas veces esa capa está tan dura y tan gruesa que no deja que la gracia llegue sobre nosotros. Cuántas bendiciones el demonio nos roba constantemente, cuántas bendiciones el demonio nos roba. Así que hay que confesarnos. Quien encubre el pecado jamás prospera, lo dice la palabra de Dios. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Otra cita bíblica. ¿Quieren más citas bíblicas? Salmo 32:5. Salmo 32:5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Otra cita bíblica hermosa. Cuando confesamos, Dios perdona nuestras maldades, Dios perdona nuestras iniquidades. Cuando aborrecemos el pecado, Dios nos da una gracia muy especial. Levítico 5:5. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, debe reconocer que ha pecado. Si hemos resultado culpables porque hemos ofendido al Señor, hay que reconocer nuestro pecado y confesarlo. Hechos capítulo 13, versículo 19. Hechos 3:19. Por tanto, esto es interesante, pónganle cuidado por favor. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Para que sean borrados, arrepentirnos y volver al corazón de Dios. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Para ser salvo. Bueno, aquí tengo más citas bíblicas, pero yo creo que con estas tenemos tenemos importantes. Les regalo otra, anótenla. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué nos dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que confesar con nuestra boca el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Muy bien, entonces quedó claro aquí las citas bíblicas desde la Sagrada Escritura, desde la Sagrada Escritura. Muy bien, vamos a seguir ahora desde el Código de Derecho Canónico, desde el Código de Derecho Canónico. Veo algunas preguntas que están haciendo, muy bien, síganlas haciendo. Si tienen preguntas, háganlas, que ahorita voy a tener este espacio exclusivo para ustedes para responder a tus preguntas. Pero vamos a conocer el tema y quizás ya a la luz del tema les estaré respondiendo varias preguntas. Muy bien, vamos al Código de Derecho Canónico, que esta es la niña de mis ojos. Me gusta mucho lo que dice el derecho canónico. Entonces, vamos a hablar del sacramento de la penitencia desde el derecho canónico. ¿Qué nos dice el Código de Derecho Canónico? Muy bien. Entonces, ¿qué es la confesión individual e íntegra? Y la absolución constituyen el único modo ordinario con el que el fiel, consciente de que está en pecado grave, se reconcilia con Dios y con la iglesia. Atentos a esto. Padre, yo no me confieso con ningún sacerdote, yo me confieso con un árbol, yo me confieso en la casa, yo me confieso directamente con Dios. ¿Qué leíamos en la palabra de Dios? Confesar, reconocer, arrepentirnos de nuestros pecados. Lo dice también la palabra de Dios. Ahora la iglesia dice que la confesión, el único modo ordinario de una confesión íntegra nos dice la absolución y el arrepentimiento, que el sacerdote te dé la absolución y que tú estés arrepentido, porque ojo, pueden haber personas que vayan a la confesión y digan pecados por decir, pero no estén arrepentidos. Aunque el sacerdote te dé la absolución, esa confesión no fue válida, no fue válida. Debe haber la contrición.
que nos dice también el derecho el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál es el único modo ordinario? No es la confesión con un árbol, no es la confesión por ahí con una pared, no, es a través del ministro de la Iglesia, es a través del ministro de la Iglesia. Bien, a no ser que haya una imposibilidad física, moral o alguna excusa de esta confesión para que se dé por otros medios. ¿Cómo así? No es que exista, y aquí les voy a responder algunos. No existe confesiones virtuales. Ningún sacerdote puede confesar virtualmente. Primero, porque la virtualidad no deja de ser muy vulnerable. Muy vulnerable. Es más, les cuento algo. Yo he querido hacer con ustedes algo muy especial. Y es hacer dirección espiritual virtual a través de Skype. Por ahí lo he hecho con algunas personas. Y he querido hacerlo, pero me da miedo. Me da miedo, ¿por qué? Porque todo lo que son redes sociales, uno no sabe quién me esté por ahí viendo las redes sociales o qué hablo, con quién hablo o de qué hablo o qué escribo, ¿no? Y entonces no deja de ser un peligro que tú precisamente quieras compartirme algo muy grave de tu casa y alguien me esté hackeando, ¿no? Entonces, por eso me da un poco de cosa al menos entrar en una dirección espiritual con alguien directamente. Pero la confesión virtual no es posible, no es válida. El único modo ordinario es presencialmente. Aunque, y cuando habla de una imposibilidad física o moral, ¿qué significa eso? Una imposibilidad física. Ejemplo, la persona no puede hablar, ¿cierto? No puede confesar sus pecados, está entubado, pero está consciente. Uno debe primero la presunción de que esa persona quería confesarse, quería arrepentirse, o por lo menos que el penitente, si no puede hablar, si no puede moverse, uno le pregunta al penitente, piensa en tus pecados, pídele perdón al Señor, y esa persona en su corazón está pensando sus pecados, y después uno le puede decir, dime por algún medio si estás arrepentido, muévame un ojito si lo puede mover, hazme una señal si estás arrepentido, y si ese penitente me muestra un signo, al menos moviéndome la manito, ¿cierto? Un dedito, que uno se dé cuenta que sí está manifestando el arrepentimiento, ahí se puede dar la absolución. Ahí se puede dar la absolución. De resto, si no hay arrepentimiento en una persona, no hay absolución. Y si se da la absolución, la confesión fue inválida, ¿no? Otra cosa, ahorita les voy a hablar otro ejemplo que les voy a poner de la imposibilidad física. Ojo a esto, que aquí viene algo importante. Dice el código, no se puede dar la absolución a varios penitentes a la vez. No es lo correcto, excepto una absolución general. ¿Y qué es la absolución general? La absolución general es cuando el sacerdote da la absolución a un grupo de personas, a un pueblo, a algo, pero solo en estas condiciones. Atentos, 2 condiciones. Primera condición, cuando haya un peligro de muerte inminente. Dios no lo quiera, les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo como sacerdote voy en un avión y el avión está presentando fallas y muy posiblemente va a caer al mar o se va a estrellar. Como sacerdote en ese momento, aunque la gente esté alterada, yo debo darle la absolución general a todas las personas que van en el avión para salvar su alma. Eso es una absolución general, ¿no? Cuando hay un peligro inminente de muerte, un grupo de personas, en fin, darle la absolución general cuando hay un peligro inminente de muerte o una causa grave. Esa causa grave hay que discernirla, y el derecho canónico habla de algunas situaciones que la conferencia episcopal debería ya decir, o el obispo en su concreto, decir cuál es la causa grave. Incluso les voy a contar, en reunión de secretario de pastoral se llegó a pensar si esta pandemia era una causa grave para darle la absolución general, y resulta que no es causa grave esta pandemia, ¿cierto? Hay muchas personas que están muriendo, pero en sí mismo no es una causa grave, porque podemos protegernos, cuidarnos, para eso estamos encerrados. El que se exponga pues se está exponiendo al peligro, y la palabra de Dios dice, huid del peligro. Hay que huir del peligro y uno no se puede arriesgar al peligro. ¿Sí me hago entender? Debe haber una causa grave para que haya una absolución general. Por favor, sé que lo voy a decir con total respeto. Hay sacerdotes, hermanos sacerdotes,
que se han puesto a dar absolución general cuando hay peregrinaciones, cuando hay congresos, cuando hay actos grandes. Entonces dicen, no, pero es que yo soy solo y tengo que darle la absolución a la gente para que comulguen. No, ahí no hay causa grave, ahí no hay peligro de muerte. Es que el padre está solo y están en un congreso. No, pero la gente, ¿qué pasa? La gente después del congreso puede irse a confesar. Causa grave sería donde el sacerdote va y visita una vereda cada año, cada 2 años, porque la vereda queda 10 horas selva adentro y allí la gente no sale, no puede, no se comunica, en fin, le es difícil las vías de acceso. Entonces el sacerdote, si hay una gran cantidad de personas, ahí el sacerdote puede dar la absolución general, pero ojo a esto, quien reciba la absolución general en estas condiciones, cuando pase la calamidad, debe recurrir a la confesión individual, debe confesar los pecados. Todo, la absolución general siempre conlleva a que muy pronto usted recurra a la confesión individual. No es que ya me absolvieron, entonces ya no pasa nada. No, si yo puedo, debo cuanto antes recurrir a la confesión individual. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Me van comprendiendo lo que les estoy diciendo de la absolución general? ¿Cómo se concede? ¿Cuáles son las condiciones? No es darla por darla ni en una peregrinación, ni en un congreso, ni no. Debe haber una causa grave y debe haber un peligro inminente de muerte. Bien. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿no? Listo. ¿Cuál es el lugar propio para confesarse? El lugar propio para confesarse es la iglesia o el oratorio. Y en la iglesia pues está el confesionario, es el lugar propio de la confesión. Nos pide el derecho canónico que no hayan confesiones fuera de la iglesia o de un oratorio. Es que vamos a confesarnos al parque, padre. No, vamos a confesarnos por allá a la habitación, a la sala. No es lugar propio de la confesión. Queridos hijos, ustedes también hagan respetar ese derecho, ¿no? El derecho, un lugar propio para confesar debe ser un lugar digno, no es que, no, pues camine, vamos y nos tomamos un tintico, como hay personas que pueden decir, padre, pues camine, lo invito a un tinto y nos vamos y yo me confieso. No, el lugar propio, la sacramentalidad, lo sagrado hay que cuidarlo y no podemos desacralizar un sacramento tan importante. No, lugar propio, la confesión, iglesia o oratorio, un lugar digno, un lugar donde de verdad se refleje y se manifieste el arrepentimiento del penitente. Bien, muy bien. Listo, sigamos. Vamos a hablar, aquí atentos porque me van a salir preguntando muchas personas. Vamos a hablar del ministro del penitente. ¿Quién es el ministro de la confesión? El único ministro de la confesión es el presbítero o el obispo. Entonces, aquí el diácono, yo les decía ayer, ¿el diácono puede bautizar? Claro que sí lo puede hacer, incluso un fiel laico en peligro de muerte cuando está. Pero el ministro de la confesión es ¿quién? El presbítero y el obispo, no el diácono, ni ningún laico. Nadie puede confesar, solo el ministro es el presbítero o el obispo. Bien, entonces para que tengamos en cuenta, aquí les voy a entrar en un detalle que quizás ustedes no conocen. Una cosa es la ordenación sacerdotal, otra cosa es la facultad del sacramento. Puede que a mí el obispo, el día que me ordenó, me ordenó sacerdote, pero resulta, les voy a contar algo. El solo hecho de la ordenación a mí no me da la facultad de confesar. Yo no podía confesar por el solo hecho de que me hayan ordenado sacerdote, no. La confesión es una facultad y eso nos dice el derecho canónico que es una ley irritante. ¿Y qué es una ley irritante? Que es norma, es fuerza de ley, que si no se cumple al pie de la letra afecta la invalidez y la ilicitud del sacramento. Así que, ¿qué me tocó hacer? Yo me ordené con el padre Iván Camilo y resulta que después de la ordenación, cuando llegamos a la sacristía, fuimos y le dijimos al señor arzobispo, Monseñor, queremos que nos conceda la facultad para confesar. Ese fue un momento muy hermoso porque el señor arzobispo en la sacristía nos bendijo, nos besó las manos como un signo de la persona sacerdotal, le dimos la bendición y nos dijo que sí, que nos daba la facultad.
Por tanto, quien da la facultad para la confesión no es la potestad de orden propiamente, ese es el primer requisito, pero la da el ordinario del lugar, que en este caso, así lo llama el derecho, es el obispo. Si el obispo le puede quitar a un sacerdote la facultad de confesar, sí se la puede quitar. Lógicamente debe haber una causa para quitarle la facultad. Por lo tanto, cuidémonos de esto. No todo sacerdote, por el solo hecho de ser sacerdote, puede confesar. No todo sacerdote puede confesar. Hay sacerdotes que siguen siendo sacerdotes, pero quizás el obispo les haya dicho, no, usted no puede confesar por esos motivos, o le hayan restringido la confesión. Ejemplo, usted no puede confesar adultos, usted no puede confesar mujeres, usted no puede confesar niños, usted no puede confesar hombres. El obispo le dará sus razones del por qué le restringe la confesión. Y de esa manera, entonces el sacerdote no puede confesar ese tipo de personas, o si le dice no puede confesar a nadie, el sacerdote no puede confesar. ¿Qué pasa donde confiese a alguien? Queda inválida la confesión. Padre, ¿yo cómo me doy cuenta para saber si ese sacerdote tiene la facultad o no tiene la facultad? La verdad es muy difícil, pero para no caer en ese error de saber si sí o no, es mejor tener un confesor. Aquí les aconsejo encarecidamente, tengamos un confesor. Tengamos un sacerdote al cual nosotros le abramos nuestra conciencia, al cual nosotros le podamos depositar toda nuestra vida, y él nos pueda ayudar, nos pueda orientar, nos pueda dirigir, nos pueda corregir. Por eso no es bueno estar confesándonos allí, allá, con el padre que no conozco, con el desconocido, con el que no sé, con el viejito, con el que no escucha. No, eso no está bien. Si de verdad queremos hacer un proceso de conversión serio, es bueno tener un confesor, y que el director espiritual en su mejor sea también el confesor, porque sabe él cómo va nuestro proceso de vida, Bien, entonces vamos bien hasta ahí. Listo, entonces quedó claro que una cosa es la potestad de orden del sacerdote, otra cosa es la facultad. El obispo le puede restringir la facultad a un grupo de personas, o por un tiempo determinado, le puede decir a 1 año, 2 años, o le puede decir, no, usted no puede confesar sacerdotes, no puede confesar religiosas, no, pero el obispo tiene su razón de ser, A nosotros, cuando nos dieron la facultad, pues para la gloria de Dios nos dieron la facultad libre de poder confesar a todos. A veces los obispos, a los recién ordenados, restringe la facultad de confesión. Bien, entonces eso es. ¿Quedó claro? Vamos bien hasta ahí. Bien. A nivel universal, pónganme cuidado a este hilo porque se me pueden perder. A nivel universal, ipso iure, es decir, por derecho, puede confesar a nivel de todo el mundo el romano pontífice, que es el papa, los cardenales y los obispos. Pero si el obispo diocesano le puede decir a ese obispo, no, señor obispo, usted no puede confesar acá, lógicamente dará sus razones, el obispo no puede confesar en su territorio. ¿Quedó claro? Uno, cuando va como sacerdote a otra diócesis, el obispo de esa diócesis le tiene que dar la facultad para confesar en su diócesis. No es que yo también voy a una diócesis, me quedo allá 1 o 2 años y confieso a diestra y siniestra, cualquiera, no. Todo tiene un orden. Yo les decía que lo más hermoso de esto es que la iglesia es organizada, tiene un orden. Yo como sacerdote no me puedo ir, me fui a vivir 2 años al Espinal y allí como si nada me puse a confesar a Raimundo y todo el mundo. No, debe haber un orden. Si yo voy a estar permanentemente allí en esta diócesis, debo pedirle al obispo que me conceda la facultad de confesar. Por eso hay que tener cuidado en confesarnos por ahí con el sacerdote X, con el padre X que me encontré, que digámosle no, preferiblemente que sea con un sacerdote de confianza. Vuelvo y les reitero, debemos tener un sacerdote confesor a quien nosotros le abramos nuestra conciencia y él nos ayude y nos dirija la conciencia. Bien, bueno, sigamos. Ya les hablaba del ordinario del lugar, y en cuanto a los sacerdotes religiosos, pues quien le da la facultad es el superior general del instituto religioso. Bien, listo. Bueno, vamos a avanzar para poder responderles sus preguntas, para poder responder todas esas preguntas que hoy han hecho ustedes.
Bien. Con respecto a esto que les estaba hablando, nos dice el canon 976. Ojo a esto, por favor, que aquí viene la excepción a lo que les acabo de decir. Por tanto, un sacerdote que no tenga facultad de confesar, listo, ya eso lo entendimos, la facultad, ¿quién la da? El obispo, su obispo, el ordinario del lugar, ¿no? Si el ordinario del lugar donde se fue, ejemplo, yo me fui para la diócesis de Armenia y estoy allí 2 años, 3 años, y el obispo de Armenia me dice a mí, usted no puede confesar acá. ¿Qué pasa ahí? Que yo no puedo confesar en esa diócesis, pero sí puedo confesar en otra diócesis. Si vuelvo a Ibagué, pues puedo confesar. Me restringió la confesión a su diócesis, ¿no? Estoy poniéndoles un ejemplo. Pero si el obispo propio, es decir, en este caso sería mi obispo, el arzobispo de Ibagué, me dice usted no puede confesar, no puedo confesar en ningún lado. Si el obispo propio te restringe la confesión, no puedes confesar en ningún lado. Si el ordinario del lugar te restringe la confesión, pero no es tu ordinario propio, no es tu obispo propio, no puedes confesar en el lugar que le pertenece a él, pero saliendo de su territorio sí puede confesar. Pero aquí hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Ojo a eso, que eso es hermoso, y esa es la salud de las almas que nos da la iglesia. La iglesia es madre y lo que más la iglesia le interesa es la salvación del alma. ¿Cuál es la excepción? Que el sacerdote, aun cuando no tenga la facultad de confesar, si se encuentra con alguien que está en peligro de muerte, debe confesar al penitente, debe absolverlo, solo en peligro de muerte, aunque no tenga la facultad. En ese momento, en ese peligro de muerte, es válida la absolución, porque ¿qué es lo que más le interesa a la iglesia? La salud del alma, la salvación del alma de ese penitente. Entonces Dios no lo quiera. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que el padre Marcos lleva 10 años sin ejercer el ministerio sacerdotal, es decir, pidió la dispensa a Roma, se alejó de la iglesia, no cumplió ya su función de sacerdote, no cumplió su función, se casó, tuvo su esposa, tuvo sus hijos, pero Dios no lo quiera, iba viajando y hubo un accidente y la persona en ese accidente está muriendo. Aunque él, que ya dejó de ejercer el ministerio hace 10 años, debe acercarse a la persona que está muriendo y darle la absolución. Dale la absolución, aunque ya no ejerza, aunque la Santa Sede lo haya dispensado, aunque ya esté en otra vida, pero recordemos que el sacerdote, aunque deje su ministerio, no deja de ser sacerdote. Esa es la excepción. En peligro de muerte, cualquier sacerdote, aún desprovisto de facultad, tiene la potestad de dar la absolución al penitente en peligro de muerte. Incluso dice el derecho canónico, aunque haya otro sacerdote que esté en su facultad, ese sacerdote que está desprovisto de facultad puede dar la absolución. Está facultado para dar la absolución. Claro, hasta ahí, eso es una ley irritante y es una ley válida. Fuera del peligro de muerte, lógicamente ya es inválida la confesión de aquel sacerdote que no tenga la facultad para confesar. Bien. Aquí viene con el tema ya del sacramento de la confesión. Voy a abrirle los ojos a muchos de los fieles laicos. Por favor, perdónenme, no quiero juzgar a ningún sacerdote con esto que voy a decir. Ningún sacerdote, querido penitente, ningún sacerdote tiene el derecho de preguntarle más allá de la confesión. Nada de chismes, por favor. Si usted ve que ese sacerdote te está preguntando más de la cuenta, tú dile, padre, eso no es necesario en la confesión. Entonces, ejemplo, aquí una causa grave, y esto es muy grave lo que les voy a poner de ejemplo. Que usted está confesando un pecado contra el 6º mandamiento y usted está diciendo, mira, padre, perdóneme porque caí en el adulterio, y estoy arrepentido. Y llega el sacerdote a preguntarle, venga, ¿y cómo se llamaba la fulanita? Ojo, son preguntas que afectan totalmente la confesión. Ningún sacerdote puede preguntarte por el cómplice, ni puede preguntarte ¿y dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuántos sabían? ¿Quiénes sabían? Nada de eso. Si el sacerdote te pregunta eso, con todo respeto, dile, padre, eso no es importante. Eso no es importante. Uno a la confesión va a acusar ¿qué?
El pecado. El pecado, solo el pecado. Ni tampoco tú como penitente empieces a decirle, pues padre, mira que fue un día a las 8 de la noche y me encontré con una fulanita y pasó esto y luego nos fuimos para la discoteca y luego nos fuimos para tal lado y me emborraché. No, eso no hay necesidad, por favor. Eso también es una exageración. Tú vayas en concreto. Si te vas a confesar, es acusar tu pecado. Acusar tu pecado. ¿Qué sí puede decirte el sacerdote? ¿Qué puede preguntarte el sacerdote? Puede preguntarte la gravedad y el número. Eso sí puede preguntar el sacerdote. Puede preguntar la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? El género de pecado. Ah, bueno, entonces, robaste. Bien, robaste. Robaste. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Para qué se pregunta el número? Para saber la reincidencia del pecado. Si esa persona ya ha reincidido, ya está acostumbrada a pecar o ha perdido el nivel de conciencia. ¿Se acuerdan anteriormente que les hablaba de los estados de conciencia? Es para mirar el nivel de conciencia, el estado de conciencia que está teniendo esa persona con referente al pecado. Por tanto, se pregunta el número y la especie. Entonces el número, bueno, no padre, he robado, yo creo que ya como 40 veces. Entonces, ¿qué puede examinar uno? Esta persona ya perdió el nivel de conciencia sobre el pecado del robo, y así del aborto, y así cualquier otro pecado. Solo se pregunta el género y la especie. Claro, hasta ahí, nada de chismes, ni que el penitente esté contándole detalles al confesor, porque no está bien. Preguntas que no tengan que ver con la confesión, hay que cortarlas de raíz. Hay que cortarlas de raíz. Bien. Quedó claro hasta ahí, ¿no? ¿Cómo se debe dar la absolución? Ya les decía, se da la absolución cuando el penitente esté verdaderamente arrepentido. Si usted oculta un pecado conscientemente en la confesión es inválida, por favor. No me va a confesar de que mentí, de que robé, de que engañé, de que le fui infiel a mi esposa, pero, no, me da pena confesar de que no he ido a misa los domingos. Eso no lo confieso, o de que cometí un aborto. Si usted oculta un pecado, la confesión es inválida. Estás jugando con la confesión. Si tú te vas a confesar es porque estás arrepentido de todos los pecados. Hay personas que van al confesionario y por pena o por miedo se confiesan de todo menos de que viven en unión libre. Y uno en el discernimiento, el Señor le va mostrando y va descubriendo esta persona está en unión libre. Y uno le pregunta, ve, y tú tienes esposo, ¿cierto? Y eres casada por la iglesia o casado por la iglesia. Y ahí es donde le dice, no, padre. Entonces uno se da cuenta, estaba encubriendo ese pecado, quería confesarse de todo, pero no de eso, creyendo que ya se iba a confesar, que ya estaba confesado, y resulta que cuando se encubre un pecado, la confesión es inválida. Y si tú pasas a comulgar habiendo encubierto un pecado, estás comulgando en pecado mortal. Bien, para que tengamos en cuenta. Hablemos del sigilo sacramental del sacerdote. Eso lo conocemos. El sigilo sacramental es inviolable. Ningún sacerdote puede atentar contra el sigilo de una persona. Y si lo atenta, es una pena canónica que da excomunión, la sentencia, el sacerdote queda fuera de la comunión de la iglesia. Fuera de la comunión. O el intérprete o quien esté procurando sobre el penitente o quien haya escuchado algún pecado del penitente está obligado a guardar secreto. El año pasado yo confesaba, cuando estaba en la otra parroquia, en María Rosa Mística, confesaba a un jovencito. El niño tiene unos problemas cognitivos, no se expresa muy bien, yo no le entendía, pero cuando él se confesaba estaba la mamá al lado. Y era la mamá la que me interpretaba lo que el niño me quería decir. La mamá me interpretaba a mí. Y entonces la mamá sabía y yo le daba la catequesis que ella jamás puede revelar lo que su hijo me está diciendo. Tiene la obligación de guardar secreto en la confesión, el intérprete. Hablo de ese niño como hablo también de un traductor, ¿cierto? Si alguien me está interpretando, tiene el deber, la obligación de guardar secreto sobre ese penitente. Bien. Al sacerdote le está terminantemente prohibido hacer uso de los conocimientos adquiridos en la confesión. Eso es claro, por favor. El sacerdote le queda prohibido hacer uso de los conocimientos adquiridos en la confesión. Ejemplo,
que yo en la homilía empiezo a decir, es que aquí se confiesan mucho de que roban. No, ningún sacerdote puede hacer eso, y si hace eso es un abuso. Es un abuso. Ningún sacerdote puede hacer uso de los conocimientos adquiridos en la confesión. Ningún sacerdote, por favor. Aunque ustedes, algunas personas me dicen, padre, pero es que yo siento que el padre en la homilía me está echando vainas porque yo le dije que era infiel con mi esposa o con mi esposo, y él preciso habló de la infidelidad. Tampoco podemos confundir. Preciso el evangelio de hoy hablaba sobre la infidelidad y el sacerdote habló de la infidelidad, ¿cierto? El hecho que el sacerdote haga alusión a un pecado, tú no te sientas aludido por eso. No te sientas aludido. Para que se viole el sigilo sacramental debe haber dos cosas. Primero, que el sacerdote cuente la gravedad, que es el pecado, y revele el penitente. Eso es, si reveló el penitente y contó la gravedad, ahí hay una violación del sigilo sacramental y hay que hacerle un proceso canónico al sacerdote. Bien, entonces para que tengamos muy en cuenta. En cuanto a los seminarios, pues el maestro de novicios y el rector del seminario no puede confesar a sus alumnos. Bien, a nadie se le prohíba la confesión a no ser que haya a no ser que no esté verdaderamente arrepentido o que esté en una pena canónica. Bien, muy bien, ¿cómo vamos? Por favor, escríbanme. Hasta aquí va mi tema. 45 minutos, 15 minutos para responder sus preguntas. 15 minutos. Vamos a mirar las preguntas que han hecho en esta noche. Por favor, díganme, ¿quedó claro lo que les hablé? Si tienen alguna pregunta, voy a empezar a responderle las preguntas desde ahora. Así que atentos, por lo menos escríbanme, díganme, sí, padre, entendí, no me quedó claro. Listo, vamos a las preguntas, como que veo muchas preguntas. Muy bien, compartan esto porque este tema de la confesión es especialísimo. Muchas personas lo debemos tener muy en cuenta. Bueno, vamos a empezar a responder preguntas. Saludamos a Fernanda Nieto Díaz, a Ángela Méndez, a Marilú, a Norma Constanza. Nos dice cómo hacer para las confesiones ahora. Ahora no nos podemos confesar, Norma. Pero en la casa debemos hacer una contrición de corazón, un examen de conciencia, pedir perdón al Señor y desear la confesión. Desear la confesión cuanto se pueda. Yeye Parra nos dice, cuando uno no se puede confesar, la iglesia nos dice, todas las noches antes de dormir hay que hacer un examen de conciencia. Eso se lo suplico, por favor. Hagamos todas las noches antes de dormir un examen de conciencia. Examinemos la conciencia. Pidámosle perdón al Señor si en el día hemos ofendido a alguien y que a la mañana siguiente de verdad estemos arrepentidos para no volver a caer en los mismos pecados. Muy bien. Consuelo Vargas, buenas noches. Fernanda Nieto, ¿cómo se debe confesar? Bueno, yo creo que ya aquí te lo dije. Antes de ir a la confesión, uno debe haber hecho 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Haber examinado la conciencia, haber hecho una contrición de corazón y haberse hecho un propósito de enmienda. Después de esos 3 pasos, ahí sí pasamos a la confesión con el sacerdote. No llegar así por así, ahora padre, ¿yo qué le digo? No, uno debe llegar preparado a la confesión. Uno no va a improvisar al confesionario. Si uno va a la confesión es porque ya hay un arrepentimiento, porque ya examinó la conciencia, porque ya se hizo un propósito de enmendarse. Muy bien, aquí te respondí, Fernanda. Los que les voy respondiendo, por favor me dicen si entendieron o no entendieron para saber, o si les quedó más confuso. Irma Quitián dice, Dios lo bendiga, Padre Cristian, desde Cúcuta. Saludos a todos los de Cúcuta, norte de Santander. Bendiciones a todos los hermanos que están en Cúcuta. Bendiciones abundantes para ustedes, para los hermanos venezolanos que viven también allí en Cúcuta. Marta Alarcón, ¿cómo realizar una buena confesión? Muy bien, realizar una buena confesión. La iglesia nos enseña los pasos para una buena confesión. Pasos son 5. Primer paso, ya se los había dicho, examen de conciencia. Hay que examinar la conciencia. Segundo, contrición de corazón, es decir, dolernos los pecados, doler lo que hicimos, arrepentirnos de verdad. Tercero, propósito de enmienda. ¿Qué propósito voy a hacer para no volver a caer en ese pecado? Cuarto paso, confesión de boca, ir al sacerdote, acusar mis pecados, lo veíamos en la palabra de Dios. Y quinto paso, cumplir la penitencia. Y esta penitencia el sacerdote le impone, ahorita ya se la respondo, de acuerdo a la gravedad y al caso, ¿no? Y al número. Entonces, esta persona robó. Si es un robo,
La penitencia es devolver lo que se robó. Y si no se puede devolver a la persona que se robó, por lo menos ese monto hay que devolverlo a la caridad. Hay que devolverlo a la caridad. La penitencia debe ser proporcional al pecado cometido. Al pecado cometido. Bien. Luz Marina, buenas noches. Padre Cristian, bendiciones. Luz Marina, Elsie Zuluaga, buenas noches. Padre Cristian, Janet Rojas Osa, buenas noches. Patricia Parra, buenas noches. Bendiciones. Jorge Ojeda, amén y buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Jorge, bendiciones a todos los argentinos. Qué bueno un día conocer este país de Argentina, el país del Papa Francisco. El Señor los guarde, los libre de esta pandemia, todos los que están viviendo en Argentina. Saludos, Jorge, a todos los hermanos de Argentina. Yeye Parra. ¿Y cómo sabemos que el Señor nos perdonó los pecados? Aquí está la misericordia de Dios. Uno siente una paz. Uno siente una paz cuando Dios nos perdona. Cuando el sacerdote te dice, y yo te absuelvo de tus pecados. El yo no es el yo del sacerdote, el yo es el yo del Señor. Y lo dice el Evangelio de Mateo. Se me olvidó darles esa cita bíblica. Cuando el Señor le da las llaves, esa es la potestad de las llaves al apóstol Pedro, le dice a Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No las iglesias, sino mi iglesia, una sola iglesia. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la potestad de las llaves que le concede a los sacerdotes ministros del Señor. Es confiar en la misericordia de Dios. Por favor, confiemos en la misericordia de Dios. Si yo ya me arrepentí de ese pecado y lo confesé, no tengo por qué estar confesando de nuevo ese pecado. Cuando estamos confesando los mismos pecados, aquí ya pasa algo psicológico, o no estamos confiando en la misericordia de Dios. Hay que confiar que Dios ya me perdonó y que soy libre en el nombre del Señor. Bien. María Dilia Rodríguez. Muy bien, buenas noches, Padre. Dilia María, buenas noches, aquí escuchándolo, qué bueno, Dilia. Noralba, buenas noches. Yeye Parra, cuando las personas se confiesan y siguen por el mismo ahí, ¿qué pasa? Pues no hubo un arrepentimiento. Ojo a esto, por favor. Quitémonos la frase, un cristiano católico no puede ir con esa frase, el que peca y reza empata. No es de un cristiano. Porque si yo voy a la confesión sabiendo que después voy a caer en el pecado, eso no pasa nada, pues vuelvo y me confieso. No estás jugando con la confesión. Estás jugando con la confesión. Si vamos al confesionario es porque vamos arrepentidos. La confesión no es para sentirnos bien, no. La confesión es para arrepentirnos del pecado, para hacer un propósito de cambio, para empezar una conversión, para decir, Señor, hoy quiero aborrecer el pecado, hoy quiero empezar un proceso serio de conversión. Bien, Laura Isabelita Villalta, buenas noches, Padre Cristian, está buena la señal, qué bueno que me digas eso. Me perdonan a los de la Eucaristía hoy a las 5, me dijeron que la señal estuvo mala, sí, discúlpenme, ojalá que para ahorita Semana Santa, los días fuertes, no nos falle la señal. Ruth María Palacios, Padre, buenas noches, mi Dios nos ama tanto que siempre nos perdona nuestras faltas, amén. El juicio, el tribunal de Dios donde el Señor nos perdona. Ángela Álvarez, hermoso y saber que a través de un sacerdote es el mismo Dios que nos escucha, amén. Sí, es cierto, somos esos tubos en donde la gracia de Dios se deposita en la vida de ustedes. Livia Torres, buenas noches, Padre, que el Señor le llene bendiciones, gracias por este encuentro con Dios, amén. Fernanda Nieto, ¿y qué pasa si una persona comete el mismo pecado después de haberse confesado? Bien, si cometió el mismo pecado, primero hay que examinar la lucha de la persona. Puede que yo esté luchando contra ese pecado, pero si caigo en el pecado, aún habiendo luchado, debo confesarme, ¿cierto? No, tampoco lo dice el Papa Francisco. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón a Dios. Qué bueno que en la confesión, por eso les digo que es bueno tener un confesor permanente. El confesor sabe nuestra vida espiritual, sabe cómo vamos creciendo, sabe cuándo decaímos. Por eso no es bueno estar confesándonos con uno, con otro. No es bueno. Es bueno tener un confesor. Eso se los pido. Y si se cayó en el mismo pecado, es la lucha. Yo luchar por dejar el pecado. Lucho, bueno, al menos en una semana caía anteriormente 2 veces, ahora estoy cayendo una vez. Entonces, ¿cómo va ese proceso, ese progreso de vida espiritual hasta el momento donde ese vicio lo puedo convertir en una virtud? Para dejar el pecado tengo que hacer hábitos en la vida, y eso se lo recomiendo yo mucho a los penitentes míos que les conozco ya el alma, a los dirigidos espiritualmente. Les pongo hábitos
que vayan luchando contra ese pecado para que a través de esos hábitos generen la virtud y ese vicio ya se les acabe de sus vidas. Angie Ramírez, Padre, ¿cuál es el pecado mortal? El pecado mortal es todo aquel pecado que va en contra de los 10 mandamientos o en contra de las virtudes. Bien, para que lo tengamos en cuenta. Si yo no voy a misa un domingo, estoy en pecado mortal. Y el pecado mortal me cierra la gracia de Dios. Entonces, te repito, el pecado mortal es todo aquel pecado que va en contra de los mandamientos y las virtudes. Es el pecado que rompe la relación con Dios, que hace un muro con Dios y rompe la amistad con el Señor. Por eso Dios nos libre de morir en el pecado mortal. Yeye Parra dice, solo se puede confesar los que están casados y los de unión libre. Ahí, ¿qué pasa? Los que viven en unión libre. Bueno, aquí me entra en otro tema, que es lo que el Papa Francisco ha dicho en una de sus exhortaciones. Hay que mirar los casos en particular, ¿no? Entonces, si una persona vive en unión libre, pero vive en unión libre no, y puede casarse, pero no se quiere casar, ¿qué significa ahí? Quiere vivir en el pecado, quiere seguir en el pecado. Una persona que puede casarse, pero no lo hace porque no quiere, porque no le nace, porque no le gusta, es una persona que no quiere, lo que le habla de los sacramentos, no quiere vivir en la plena comunión con el Señor, ¿no? Y es una persona que está contumazmente viviendo en el pecado. Ya diferente a la persona que está luchando por querer casar, que lleva un proceso, pues ahí hay un proceso serio de conversión que anhela la confesión. O el que quiere y el que no quiere, pues sencillo, o dos cosas, o que no viva más con esa persona porque es preferiblemente no vivir en el pecado a condenarse con esa persona, o segundo, dice el Papa Benedicto XVI en la Sacramentum Caritatis, que vivan como hermanitos. Esto pareciera un chiste, pero es verdad, y conozco familias, parejas, que la unión libre no es el vivir juntos, la unión libre es el acto sexual. Es caer en la impureza, es caer en el adulterio. ¿Me hago entender? Hay personas que ya no tienen relaciones cogenitales, sin embargo viven en su casa como hermanitos, como lo dice el Papa Benedicto XVI, pueden acceder a la comunión y confesarse regularmente. Bien, Noralba Guzmán, Padre, muy cierto, cuando descansa mi alma, cuando confieso mis pecados, cierto, no siente un descanso. Yo también me confieso regularmente porque debemos confesar nuestros pecados. Marta Alarcón, ¿cuáles son los pecados mortales graves y cuál otro hay? Bueno, ya te hablé de los pecados mortales, la pregunta la respondí ahorita. Hay pecados veniales. Los pecados veniales son aquellos pecados que nos llevan a la muerte, nos llevan a la condenación, pero un pecado venial podemos confesarlo también, aunque los pecados veniales, cuando en el acto penitencial de la Eucaristía, allí el Señor nos lo perdona, o un ejercicio penitencial, un acto de piedad, la celebración de un Vía Crucis. Si yo lo hago por el arrepentimiento de mis pecados, se perdonan los pecados veniales, aunque es bueno también confesarlos. Bien, los pecados veniales no rompen la amistad con Dios. Y existen los pecados capitales. Conocemos los 7 pecados capitales, que esos pecados, ¿por qué se llaman capitales? Porque es la cabeza de otros pecados. Esos pecados engendran y desenvuelven a caer en muchos otros pecados. Bien, Angie Ramírez, Padre, ¿por qué se debe hacer la confesión con un sacerdote? Bueno, ya lo expliqué ahorita en la Biblia, en la Sagrada Escritura, al principio lo hablaba, y segundo, porque lo dice también el Evangelio de San Mateo, le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da al apóstol Pedro la potestad de las llaves, y desde el inicio de la predicación apostólica ya se confesaban con los apóstoles, con los sacerdotes, e incluso anteriormente, en los principios de la era cristiana, las confesiones eran públicas. Estaba el sacerdote presente, estaban todos los hermanos presentes, y el penitente se confesaba públicamente. Ahora ya no, ahora es solo con el sacerdote, pero porque lo dice la Escritura, lo dice la tradición de la Iglesia, y así se ha considerado. Bien, en las Escrituras habla de hacer confesión, pero no especifica que debe ser con un sacerdote. ¿Podría por favor hablarnos en qué parte de la Biblia aparece que una persona puede hacer la absolución? Ya te lo dije, en el Evangelio de San Mateo nos habla cuando la potestad de las llaves se la da al apóstol Pedro. Sobre lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¿A quién se lo está diciendo? Al apóstol San Pedro, ¿cierto? Solo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 19. Claramente lo dice, le da la potestad al apóstol San Pedro. Y el apóstol San Pedro es el primer Papa de la Iglesia, y a través de él la sucesión de todos los apóstoles. Muy bien, Angie, gracias por tu pregunta.
Herminda Urrego, buenas noches, padre, bienvenida. Jacqueline Cuellar, muy bien, qué bueno. Jacqueline dice que me estás viendo, qué bien, Jacqueline. Yanqueline dice. Ana Lucy Cal dice, para una pregunta, resulta que para esta época, más o menos hace 9 años, un sacerdote en una Eucaristía habló sobre la confesión. Como se ha escuchado que algunos sacerdotes se han equivocado, pues la gente dice que por qué se va a confesar con alguien que puede ser más pecador que uno. Y dijo que si no se sentían bien pueden ir a una parroquia y hablar con Dios, confesarle sus pecados y mostrarse arrepentido y orar un Padre Nuestro y una salve y gloria. Y pues desde esa época en el corazón, Ana. Hay sacerdotes, hay hermanos sacerdotes que se olvida todo esto. Se olvidó el magisterio, se olvidó la palabra de Dios y a veces ponemos nuestra ideología, nuestro pensamiento al pensamiento del Señor. Uno cuando predica no predica por las cosas de uno predica en nombre de la iglesia, en nombre del Señor. Y eso es un peligro y mire, Ana ha caído en un error y el error no es tuyo, es porque así lo escuchó de un sacerdote. No, lo decía el Código de Derecho Canónico, el único modo ordinario es a través de un sacerdote, la absolución y el arrepentimiento. Así que Ana, te invito a que vuelvas a la confesión. Hazte un examen de conciencia, una contrición de corazón, un propósito de enmienda para que te arrepientas de tus pecados. Este sacerdote hay que orar por él. Estaba muy equivocado con lo que te aconsejó. Y aquí viene lo que quiero decirles también. Es un error cuando se dice, yo que me voy a confesar con un pecador, con un sacerdote que es más pecador que yo. Esto duele. Y a mí me duele cuando una persona dice esto. ¿Por qué? ¿Acaso tú le conoces los pecados al sacerdote? ¿Acaso tú sabes los pecados del Padre para que diga que ese sacerdote es más pecador que tú? Es más, si dices eso, ya estás pecando porque estás juzgando al sacerdote. ¿Cómo sabes tú que ese sacerdote es más pecador que tú? ¿Mide los pecados de él con los tuyos? ¿Acaso te crees más santo que ese sacerdote para que estés diciendo eso? Eso es un error que muchas personas dicen y duele cuando se ve así, porque es entrar a juzgar sin conocer. El único que no juzga es Dios. Además, podría yo decir, yo acabo de ir al médico, si ese médico también se enferma, ¿no? Uno va al médico, aunque el médico le recomiende, le diga, usted no puede tomar Coca-Cola de ahora en adelante porque te va a hacer daño, pero el médico tiene su gaseosita ahí. Aunque el médico tenga su gaseosita ahí, él mismo se quiera perjudicar, si el médico te lo dijo, tú lo debes hacerle caso porque es por el bien, aunque el médico no ponga en práctica sus propios consejos, es cuestión de él. Igualmente pasa en la confesión. Es Dios que te perdona, independientemente de la persona del sacerdote. Bien, sigamos rápidamente. Fernanda Nieto, ¿es lo mismo dirección espiritual que la confesión? No. Muy buena pregunta, Fernanda. La dirección espiritual es cuando es más amplia. Yo cuento mis problemas, cuento mi vida, cuento cómo va mi progreso espiritual, cómo va mi crecimiento espiritual. La confesión no es para contar problemas. La confesión es para acusar el pecado. No es para ir, padre, es que esa fulanita me está cayendo mal y me hace la vida. No, no es para eso. La confesión no es para ir a contar la vida de los demás, ni para ir a contar los problemas de nadie ni los suyos, para ir a acusar el pecado. La dirección espiritual es más amplia. Bien, gracias por tu pregunta, Fernanda. Magnolia Moreno, qué buena explicación, gracias. Ángela Álvarez, padre, y en este caso la confesión no es válida y se recibe la comunión, comete sacrilegio. Bueno, sí se comete un sacrilegio y dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, quien come el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Quien comulga en pecado mortal no está comulgando para su salvación. Por esa comunión también te puedes condenar. Rosa Mística, muy buenas noches. Dios lo bendiga. Amén. María Inés Murillo, buenas noches. Le pido oración por mi familia. Ahorita vamos a orar por tu familia, María Inés. Que el Señor les conceda la paz y la serenidad. Fernanda Nieto, compartan esto, compártanlo porque ya nos vamos para que muchas personas estén atentas y puedan ver esa grabación. Fernanda Nieto, pero si se confiesa y está arrepentido, pero inconscientemente se le olvida un pecado, ¿qué pasa ahí? Muy buena pregunta, Fernanda. Si se nos olvida un pecado inconscientemente, ahí no hay culpa. El pecado también se perdonó, pero si fue por un olvido, pero no porque se oculte. Si se olvidó, no pasa nada. Incluso ese pecado también quedó perdonado. Bien, sigamos. Aunque si te lo recuerdas, es bueno confesarlo a la próxima confesión que haga. No debemos confesarnos cada 8 días. Hay lo que les hablaba de los estados de conciencia. Hay personas que tienen una conciencia estricta, ¿no? Se me olvidó el nombre de ese estado de conciencia, ¿no?
que a todo momento todo lo ve en pecado, todo lo ve en pecado, y eso no está bien, ¿no? Mínimo la confesión debe ser cada mes. José María Noriega, amén, muy bien. Norabel, muy claro el tema, bueno, gloria a Dios. María Vázquez, gracias. Fernanda Nieto, gracias. Sandra Milena, muy claro el tema, bueno, muy bien. Zaira Benítez, Fernanda Nieto, muy bien, gracias. Luz Marina, sí, padre, gracias, muy claro y muy buena señal, gloria a Dios. Olga González, gracias por sus enseñanzas de hoy, bueno, gloria a Dios. Ruth María, sí, muchas gracias. Bueno, Marta Alarcón, gracias. Leonilde Alarcón, bueno, muy bien. Marta Sofía, Ángela Méndez, aclaré y aprendí muchas cosas del tema alusivo a la confesión, tema de esta noche muy fructífero para mí, y anoten todo lo que aprendimos porque eso se nos puede olvidar, ¿no? Muy bien. Magnolia Moreno, ¿cómo tratar de tener siempre un sacerdote para confesarnos si cada rato lo trasladan de parroquia o de ciudad? Sí, es verdad, es cierto, pero por lo menos tener un sacerdote de confianza. Mi confesor en este momento vive en Bogotá, es formador del seminario de Bogotá, del intermisional, y con él cuando voy a Bogotá o trato de hablar con él porque también es mi director espiritual. Constanza Donoso, bendiciones padre. Flavio Eutzimar, muy bien padre Flavio, desde la diócesis de Apartadó. Tatica Tatis, Dios lo bendiga. Laura Isabelita, padre, hoy le pido el favor que me haga bendecir el agua porque anoche no lo pude hacer porque ya estaba rezando el rosario. Bueno, ya vamos a bendecir el agua para los que la tengan en su casa. Diana Marcela, buenas noches. ¿Qué pasa si alguien muere antes de confesar sus pecados? Bueno, eso es una pregunta muy grande, Diana. Y sí, como dicen por ahí, me corchaste con esa pregunta. ¿Qué pasa si alguien muere antes de confesarse? Ampararlo a la misericordia de Dios. No podemos hacer más, porque no sabemos si esa persona murió en pecado mortal o no. Mire, les voy a contar con dolor, antes de irme, con dolor una situación. Tuve 2 casos de un joven que tuvo cáncer y fui a confesarlo, a darle la unción. Y cuando yo llegué me dijo, no, yo no me quiero confesar, eso no me interesa. Y lamentablemente este muchacho falleció a los días. Otro señor, cuando yo llegué, se puso bravo con la familia porque me trajeron a mí. Y no quiso confesar, no quiso nada. Yo lo dejé, yo le dije, bueno, no quieres nada, pues me voy. Y el Señor falleció. Ampararlo a la misericordia de Dios. No podemos decir que se condena o se salva, ampararlo a la misericordia de Dios. Angie Espinosa, gracias Padre por su enseñanza, Dios lo colme infinitas bendiciones. Mamita María te guarde y te proteja. Amén, Angie. Ana Lucy, bendiciones, muy bien. Norma Constanza Gómez, Lucía Bonilla. Padre, ¿me puede hacer el favor de orar por mi madre que está muy nerviosa? Ella se llama Olga Barón. Olguita, si me estás viendo, por favor, que te angustia. Nos decía el Papa Francisco citando la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué tenéis miedo si tenéis fe? Si tenéis fe, ¿por qué tenéis miedo? No tengamos miedo. No tengas miedo, no te angusties, Olguita. Hay que conservar la paz, pedir al Señor ese don. Ahorita que llega la Semana Santa, estar en paz con Dios. Diego Matallana, hola padre, saludos desde Espinal. Diego, feliz cumpleaños a todos los espinalunos. Constanza Donoso, padre, gracias por esas recomendaciones. Marisela, conciencia delicada. Correcto, gracias por acordarme, Marisela. La conciencia delicada es esa persona que se está confesando cada 8 días porque cree que todo es pecado y que a todo momento ha cometido pecado. Ojo, ¿cuáles son los tipos de conciencia que debemos tener? Ya se los explicaba la vez pasada. Conciencia recta, ¿cierto? Conciencia, ¿cuál otro tipo de conciencia? Conciencia recta, conciencia, se me están olvidando los estados de conciencia, se me olvidaron. Bueno, la conciencia recta, los tipos de conciencia. Acuérdenme, por favor. Padre Ángela Álvarez, muchas gracias, muy clara la enseñanza, la señal muy buena. Fernanda Nieto, muchas gracias. Mariana Rodríguez, que Dios lo colme bendiciones. Muy bien. Constanza Donoso, para una oración por mi familia. Ya, Constanza, vamos a orar por ti, por tu familia, por todos los del Espinal. Ángel Espinosa, padre, mi papá está lo mismo con nervios. David Espinosa, vamos a orar también por David para que el Señor te bendiga. David, no tengas miedo, no te me angusties, no te me estreses, conservemos la paz. Dios está contigo, querido hijo. Ani, gracias por sus aclaraciones, muy bien. Norma Constanza Gómez, así es, padre. Bueno, muy bien, vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy nos ha permitido conocer este tema del sacramento de la confesión, de conocer de este tema que tanto nos ayuda para que de ahora en adelante tengamos y hagamos una muy buena confesión en nuestra vida y sepamos que confesarnos es estar en sintonía con Dios
y volver a la gracia de Dios que tanto nos ayuda, nos planifica y nos santifica. Bueno, muy bien. Vamos a orar primero por el agua porque se me olvida. Para los que tienen el agua allí, vamos a bendecirla y voy a hacer la oración de despedida. Bendice, Señor, esta agua que esos tus hijos tienen en sus manos. Permite, Señor, que esta agua reciba gracias especiales, que la utilicen con fe, con bondad, que quien la utilice para beber o para utilizarla en su casa sean protegidos y sean sanados del cuerpo y del alma, liberados de toda acechanza del demonio. Permite, Señor, que ese sacramental les refleje y signifique la gracia del bautismo y puedan vivir conforme a su estado de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te queremos dar gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos bendices, porque nos cuidas, porque nos quieres. Hoy, Señor, te suplico por aquellas personas que están pasando por una angustia, por una tristeza. Señor, dales tu paz, dales tu misericordia, Señor. Llénalos de tu bondad, amado Jesús. Te entrego sus vidas y sus corazones. Ayúdalos a que no se aparten de ti y de tu rebaño. Glorifícate, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que suscites en cada una de nuestras vidas el deseo de convertirnos, de cambiar el corazón, de ser diferentes, de aborrecer el pecado. Asístenos con tu gracia, muéstranos el camino, Señor, y no permita que nos apartemos de ti. Bendícenos, Señor, protégenos e inúndanos de tu presencia, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Saludemos a la Virgen Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén, amén y amén. Compartan este video, estén atentos a la programación de Semana Santa, la vamos a transmitir virtualmente. Retiro espiritual a partir del lunes, 7:30 de la noche. Por favor, atentos a la publicidad, compártanla. Vamos a hablar de temas de familia, del corazón de Dios, de la conversión, de la gracia. Y después de Semana Santa voy a tenerles un tema sobre demonología, sobre las posesiones, sobre todas esas situaciones, para que también la conozcamos. Bueno, entonces, atentos a vivir esa Semana Santa de manera especial, desde la familia, desde el hogar, y a las celebraciones que estaremos transmitiendo aquí por nuestra fanpage Padre Cristian, por el canal de Instagram Padre Cristian o por el canal de YouTube Padre Cristian. Bendiciones, una feliz noche para todos ustedes. Oren antes de dormir, denle gracias y recen por este pecador. Hasta luego. Como perros con rabia acribillan su cuerpo, laceran su piel, su madre, su